Continuamos, amigos televidentes, tenemos ya la presencia del doctor Juan Pacimiño, historiador, con quien vamos a hacer un análisis breve sobre la conferencia del vicepresidente de Bolivia a propósito del ELAP, Álvaro García Lineras. Juan, qué gusto tenerte en los estudios de pensamiento crítico. Álvaro García Lineras puso en una conferencia varios elementos importantes. Dijo, hay que tomarse el poder, pero además de tomarse el poder, hay que desarrollar el poder. Pero también dentro de la óptica de la izquierda, habría que crear pesos y contrapesos para nunca renunciar al pensamiento. ¿Cómo lo interpretas? Gracias. Planteó un problema de hegemonía también, en el sentido de que debemos tener una presencia cultural, ideológica, que domine el escenario nacional, en el caso de estar ya en el poder. Pero dijo algo que es muy interesante. Nosotros, sostuvo, hemos descuidado dos frentes, el frente sindical y el frente académico. Si eso está ocurriendo en Bolivia, en el Ecuador está ocurriendo precisamente algo parecido. Estamos descuidando el frente de algunas organizaciones sociales y el frente académico. Me desempeño en el frente académico y yo puedo decir lo que se ha publicado, puedo dar cuenta de la cantidad de obras, de artículos que siguen circulando, y todos tienen el mismo sentido, la oposición al gobierno de Rafael Correa. Es legítimo, pero el problema no es que estén opuestos al gobierno, el problema es que tampoco ese espacio académico de estas izquierdas tradicionales... No lo están copando. No, me refiero más bien a que no están haciendo los análisis que correctamente deberían causar un pensamiento de la misma izquierda. Porque adoptar como criterios los argumentos que la derecha maneja para oponerse al gobierno y construirlos sobre la base de una racionalidad que se presenta, claro, desde una perspectiva académica, se presenta esa racionalidad como incluso marxista, bueno, ahí sí yo ya tengo serios cuestionamientos. Y he leído cosas realmente que llaman la atención. A ver, comencemos por esto último en la academia. ¿Cuáles serían las causas? Yo creo que tenemos en la academia una división muy fuerte entre estos grupos vinculados al marxismo tradicional, a la izquierda tradicional, que no han podido actualizar su pensamiento en el sentido de reflexionar el tiempo contemporáneo con democracias distintas, con nuevas izquierdas distintas, y también es cierto que en el mundo académico favorable a estos procesos no se ha creado, no se ha producido con el suficiente vigor como para contrarrestar aquello que producen los otros sectores. ¿Es esa izquierda que Álvaro García Lineras llama izquierda de cafetín o izquierda deslactosada? Sí, exactamente eso, pero en el Ecuador no es ni deslactosada ni de cafetín, sino que es muy activa, pero sin llegar al poder y sin proponérselos llegar al poder. ¿Qué alternativa nos están ofreciendo a los ecuatorianos? Ninguna. Yo algún momento dije una frase que puede resultar muy dura, pero parece una izquierda inútil. ¿Para qué la tenemos si es que no va a plantear un esquema de posicionamientos frente al poder y para lograr cambios en la sociedad? Si tu crítica viene, Juan, que desde la academia no se está partiendo de los momentos contemporáneos de la historia mundial, en consecuencia tampoco entonces se está produciendo temas académicos, intelectuales que vayan a beneficiar el pensamiento desde las aulas universitarias. Entonces estaríamos teniendo una influencia no tan óptima para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana o latinoamericana en este caso. Sí, estamos en una situación especial, un poco crítica. La producción académica en el Ecuador, aunque tenemos instituciones como Flaxo, como las universidades, la Católica, la Universidad Andina, donde de todas maneras se produce, no hay una amplia influencia social de esa producción. Y sobre todo ha habido en estos últimos meses, en estos últimos años, una influencia intelectual de sectores de oposición que cuando uno ve sus escritos hacen posicionamientos políticos más que académicos. No tienen una clara fundamentación de los procesos en términos incluso empíricos. O sea, dar un criterio con versión racional es una cosa, pero hacer investigación como se merece hacer ha sido descuidado y creo que en ello tenemos que trabajar mucho. ¿Hemos renunciado entonces a la investigación desde la academia en términos de pensamiento?
No, no hemos renunciado, pero diría que está faltando una gran dosis de reflexión crítica, fundamentada y basada en investigación. Vamos al otro tema. Sindicatos, organizaciones sociales Sí. y calles, que también mencionó Álvaro García Linera. Es decir, y ahí es donde yo hablaba de que él dijo tomarse el poder para desarrollarlo el poder, pero desde las calles, organizaciones sociales Sí. y sindicatos también generar pensamiento para contrarrestar ese aburguesamiento que se puede tener desde el poder también. Pero el problema es qué tipo de movimientos sociales tenemos. Nosotros partimos de una situación crítica de movimientos sociales. No es cierto que teníamos un fuerte movimiento obrero o un gran movimiento indígena para el año 2006. Estás hablando del caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano, en el 2006, cierto es, el movimiento indígena tenía más presencia que el movimiento obrero. Es este espacio creado por el gobierno de Rafael Correa el que permite que estos movimientos se potencien, sean más visibles, etc. Pero yo me lamento mucho que las últimas movilizaciones hayan afectado tremendamente al movimiento social, al movimiento indígena, al propio movimiento obrero. Porque es grave que tratando de hacer una oposición radical al gobierno, esos mismos movimientos se vean afectados por semejantes dirigentes. Algunos de los que aparecían allí son a veces innombrables. Y varias de las propuestas que hacen estos movimientos realmente no se pueden acoger. ¿No será en el acaso país. porque esos movimientos que tú mencionas no han tenido procesos de renovación como si han tenido otras organizaciones o institucionalidades? Así es, no se han renovado, sobre todo en estrategias, en perspectivas, una actualización y sobre el rumbo de qué significa tomar el poder contemporáneamente y cómo ejercitarlo. Porque si bien es cierto que vivimos en un modelo capitalista de desarrollo, pero bueno, dentro del capitalismo tenemos que crear alguna alternativa. Porque además, ¿cuál es el socialismo que estamos ofreciendo? ¿De qué socialismo estamos hablando? En la literatura científica de América Latina se discute mucho el tema del futuro socialismo. Al menos se sabe que no podrá estar basado en la idea de una vanguardia revolucionaria como el proletariado. La lucha armada ha quedado un poco floja en la historia, por ponerlo en estos términos. Se plantea un socialismo que sin duda tenga mucho de democracia y que conserve unas institucionalidades bajo las formas democráticas. Desde la óptica progresista latinoamericana y de la izquierda latinoamericana, de democracias en revolución o revolución en democracia, Sí. pero para aquello hay que politizar la sociedad y la sociedad debería estar construida con base en sujetos políticos. El tema es, tenemos esos sujetos políticos en Latinoamérica, a lo mejor en algunos países más, en otros menos y en otros a lo mejor nada. Bueno, pero ha habido de todas maneras una movilización social, por eso se explica la existencia de gobiernos de nueva izquierda en América Latina. Pero Hay movimientos una sociales, a ver, organización. ¿qué es lo que ha habido? ¿Una organización de movimientos sociales o construcción de movimientos sociales? ¿O ha habido un punto de quiebre por la falta de por la falta de credibilidad o la pérdida de credibilidad de lo que se denominó partidocracia? Claro. Porque sin duda son hay dos eso. cosas distintas, Claro ¿no? que sí. Pero de todas maneras hubo un acumulado histórico de reacción social, de movilización ciudadana, de algo de organización en los movimientos sociales, claro que sí. Pero a lo que me refiero es que contemporáneamente es necesario crear un tipo de organización, de base, de politización de los movimientos sociales que permita mantener procesos en el largo plazo y además profundice en las transformaciones, sin esperar que el socialismo nos llegue pasado mañana, sino en el sentido de irlo construyendo como es lo que se discute precisamente en la teoría, irlo construyendo, ganando espacios y considerar que el presente es un momento aprovechable para la construcción de una mejor sociedad, que sí es posible, claro que es posible. Gracias, Juan Pacimiño, por estar con nosotros y hacer este análisis breve que seguramente dan un pulso político. Lo vamos a profundizar sobre este discurso o conferencia de Álvaro García Lineras a propósito, que creo yo puso el dedo en la llaga en cuanto a la óptica de la izquierda y de los movimientos progresistas.